Hermanos, hermanas, quédate en casa y conéctate a la cultura Cosco hace parte del Plan Municipal de Arte y Cultura en Casa. Una estrategia para que las actividades culturales no se detengan y se adapte a los medios virtuales para seguir llegando a nuestros hogares. Esta plataforma virtual llegará de forma sostenida y sistemática con una oferta de actividades artísticas, literarias, teatrales, narrativas y de aprendizaje. La cultura es uno de los aspectos más golpeados en esta crisis, pero es también un aspecto de atención impostergable. Quédate en casa y conéctate a la cultura nos ofrecerá diariamente entretenimiento útil y provechoso. Iniciamos este ciclo de actividades con una conferencia virtual internacional, donde contaremos con exposiciones desde Estados Unidos, desde España, y le acompañarán renombrados investigadores locales. Esta es una dinámica que ya se desarrolla en otros focos culturales en el mundo, y el Cusco lanza para el servicio de nuestros ciudadanos, hermanos, hermanas. Quedémonos en casa, pero conectados a la cultura. Señoras y señores, esta actividad forma parte del Plan de Arte y Cultura en Casa, actividad que viene desarrollando la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Provincial del Cusco. ¿Qué mejor desarrollar esta actividad en este mes de abril, mes universal de las letras, con el tema del Inca Garcilaso de la Vega? La conferencia que presentaremos enseguida es del doctor José Antonio Mazzotti, e intervienen aquí como comentaristas de dicha disertación los señores Alonso Ruiz Rosas, Julio Gutiérrez Samanet y el que hace uso de la palabra Enrique Rosas Paradisi. Bien sabemos que Garcilaso es para nosotros la figura más señera de nuestra tradición letrada. Es el padre de la historia y de la literatura, no solamente del Perú, sino de toda Hispanoamérica. Sus libros, especialmente Comentarios Reales de los Incas, constituyen el primer gran referente bibliográfico para el estudio del pasado peruano y americano. De ahí entonces la necesidad de revalorar el pensamiento del Inca Garcilaso de la Vega. En tal sentido, vamos a tener la conferencia del doctor José Antonio Mazzotti sobre el Inca Garcilaso de la Vega. José Antonio Mazzotti es un académico peruano nacido en Lima en 1961. Pertenece a la llamada generación poética de 1980. Hizo su maestría en la Universidad de Pittsburgh sobre literatura latinoamericana. Después obtuvo el doctorado en la Universidad de Princeton, donde se especializa en el campo de la literatura colonial. Ha sido docente de las universidades de Temple, Amherst, Mead, Sevilla y Harvard. Hoy es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Tufts, Boston, Estados Unidos. Su principal libro sobre el Inca Garcilaso de la Vega
titula Los coros mestizos del Inca Garcilaso, Resonancias Andinas. Tiene además una amplia trayectoria como escritor y organizador de eventos literarios internacionales. Escuchemos la conferencia del doctor José Antonio Mazzotti. La conferencia inaugural la tiene lógicamente encargada el profesor José Antonio Mazzotti, copresidente de este congreso, y al mismo tiempo, como ya ha recordado la profesora Eva Valero, su dinámica ha permitido la organización de muchas cosas. El profesor Mazzotti es peruano, catedrático en varias universidades ahora en Tufts, creo que es la última universidad donde está en estos momentos, la que más tiempo lleva. Hay una serie de facetas del profesor Mazzotti que yo rápidamente, porque también hemos dicho que presentemos, limitando al máximo las presentaciones, podría recorrer, por ejemplo, su faceta de poeta, que siempre me ha interesado, pero no es esa la que lo trae aquí. La trae aquí pues una serie de trabajos, aquel Coros Mestizos del Inca Garcilaso de la Vega, que todos hemos tenido que leer y sobre el cual todos hemos tenido que trabajar. Recientemente ha aparecido Encontrando un Inca, ensayos escogidos sobre el Inca Garcilaso de la Vega, que ha aparecido este mismo año del centenario 2006. Hay muchos trabajos de todo tipo y ahora, estos días, se presenta por la editorial iberoamericana Lima Fundida, Épica y Nación Criolla en el Perú. Bien, insisto que como no podemos hacer presentaciones donde demos la medida, saben ustedes que estamos ante uno de los especialistas mayores sobre el Inca Garcilaso. José Antonio, no has dicho el título, pero lo dices. Lo digo yo, no hay problema. El título es El Inca Garcilaso y el calentamiento global. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, les voy a tratar de explicar. El subtítulo dice Claves para una lectura contemporánea de los comentarios reales. Pese a sus 400 años ya enterrado, el Inca Garcilaso nos sigue ofreciendo claves para entender mejor nuestro mundo contemporáneo. Me referiré sobre todo a un aspecto que nos concierne a todos, el cambio climático y el calentamiento global, temas ineludibles en las agendas políticas y económicas de este siglo XXI. Comencemos, pues, por algunas definiciones básicas. Sabemos que vivimos ya desde hace un buen tiempo en el Antropoceno. Este periodo geológico se define como una época en la historia de la Tierra en que el factor humano ejerce el mismo poder que una fuerza natural. El término fue propuesto el año 2000 por el biólogo Eugene Sturmer y el premio Nobel de Química Paul Crutzen. Poco a poco ha ido ganando mayor aceptación debido a que resulta claro que el calentamiento global producido por los humanos no afecta solamente el clima y la diversidad biológica del planeta, sino la misma geología. Se prevé que este cambio tendrá efectos perdurables por mucho más que algunos siglos, vale decir que durará milenios, ya que las emisiones de dióxido de carbono quedan acumuladas en la atmósfera y en las capas de hielo que se van derritiendo en los polos, hasta el punto de inundar extensas costas y hacer de nuestra época algo radicalmente distinto de los anteriores periodos como el Plioceno, el Pleistoceno y el más reciente Holoceno. El efecto, lamentablemente, es ahora irreversible, y ya se puede ver en las recientes inundaciones de la Florida y otros territorios del sudeste asiático, en medio de otras desalentadoras noticias. La pregunta que todos se hacen es, ¿cuándo empezó el Antropoceno? Diversos especialistas apuntan a momentos tan diversos como la invención de la agricultura hace unos 7000 años, otros al llamado descubrimiento de América, otros a la revolución industrial del siglo XIX y algunos más al año 1950, cuando comenzaron los experimentos con detonaciones nucleares en diversas partes del globo. Lo cierto es también que la actividad minera, que se potenció dramáticamente con la explotación de oro, plata y mercurio, sobre todo en México y Perú durante el periodo colonial, empezó poco a poco a dejar su huella. Hoy se sabe, por ejemplo, que los restos de dióxido de carbono acumulados en glaciares y capas polares a partir del siglo XVI aumentaron notablemente cuando en el Nuevo Mundo se comenzó el sistema de separación de metales preciosos a través del mercurio y otros calentados en hornillos, así como la deforestación de algunas regiones. La atmósfera recogió esos gases y los depositó en superficies anteriormente no contaminadas. Pero este fue apenas el principio.
Aquí es donde podemos encontrar algunas claves para la lectura de los comentarios reales en este siglo XXI, puesto que, como señala Bruno Latour, el anthropos no puede ser más el ser humano separado de la naturaleza, según se concibió en el humanismo tradicional y en el desarrollo de la economía capitalista, sino que constituye hoy la mayor fuerza geológica de los últimos siglos. En tal sentido, mereceríamos mejor el apelativo de terranos más que de humanos, para comprender el papel de nuestra especie en el futuro del planeta. Si bien el Inca Garcilaso no intuyó nuestra casi apocalíptica situación actual, ofreció perspectivas que advertían ya desde el siglo XVII de los peligros de la excesiva explotación minera y la ruptura de una relación armoniosa y autosostenible con la naturaleza. Lo hace en comparación con la política de los incas sobre el uso de metales preciosos que tenían una finalidad principalmente ritual. Por ejemplo, nos dice el Inca Garcilaso, cito, «El oro y la plata y las piedras preciosas que los reyes incas tuvieron en tanta cantidad, solamente los estimaban por su hermosura y resplandor, para ornato y servicio de las casas reales y templos del sol y casas de las vírgenes». Es decir, que en términos actuales, dichos metales y joyas solamente tenían valor de uso y no de cambio. Esto se explica bien dentro de una concepción de la economía basada en bienes consumibles y no ornamentables. Por supuesto que tal modelo económico sería hoy impensable dada la dominación de capital financiero internacional basada en el respaldo de reservas auríferas. Pero lo importante es distinguir entre lo que representa el oro para los incas y los medios para su explotación, al margen de cualquier acumulación de capital. Hay otros cronistas como Bartolomé de Segovia, antes conocido como Cristóbal de Molina, el chileno, que, por ejemplo, se refieren a una concepción animista de los metales preciosos, identificando el oro con lágrimas del sol y la plata con lágrimas de la luna. Es lógico que, siendo ambos astros las deidades más altas del panteón visible incaico, los metales correspondientes hayan tenido un lugar especial en contextos rituales y de afirmación simbólica entre los incas. Sin embargo, su explotación nunca llegó a proporciones extraordinarias y mucho menos masivas. Ya en tiempos coloniales, fue el portugués Enrique Garcés quien descubrió en el Perú la función del mercurio para la separación del oro y la plata, posibilitando así un dramático aumento en la producción de ambos metales preciosos. Nos dice Garcilaso, vuelvo a citar, y así pasaron 22 años desde el descubrimiento español de las minas de Potosí en 1545 hasta el año de 1567, que se halló el azogue por ingenio y sutileza de un lusitano llamado Enrique Garcés, que lo descubrió en la provincia Huanca, que no sé por qué le añadieron el nombre de Huilca, que significa grandeza y eminencia, si no es por decir el abundancia del azogue que allí se saca, que sin lo que se desperdicia, son cada año 8.000 quintales para su majestad, que son 32.000 arrobas. Fin de cita. Sin embargo, para los incas, que ya habían conocido antes el mercurio, lo tenían prohibido por los letales efectos que producía. Dice por eso Garcilaso que alcanzaron los incas el azogue, mas no usaron de él, porque no le hallaron de ningún provecho, antes, sintiéndolo dañoso, prohibieron el sacarlo. Y añade que, cito nuevamente, se admiraron de su viveza y movimiento, mas no supieron qué hacer de él ni con él, porque para el servicio de ellos no le hallaron de provecho para cosa alguna, antes sintieron que era dañoso para la vida de los que lo sacan y tratan, porque vieron que les causaba el temblar y perder los sentidos. Por lo cual, como reyes que tanto cuidaban de la salud de sus vasallos, conforme al apellido de amador de pobres, vedaron por ley que no lo sacasen ni se acordasen de él, y así lo aborrecieron los indios de tal manera que aún el nombre borraron de la memoria y de su lenguaje, que no lo tienen para nombrar el azogue. Fin de cita. Los efectos mortíferos del mercurio o azogue eran conocidos en España también, como indica Sebastián de Covarrubias, que hace referencia a esta situación en 1611, diciendo que los que andan en las minas del azogue viven muy poco, porque como es tan penetrante, se les entra hasta los huesos. Ahora bien, esa preocupación de los incas por el bien común contrastaba radicalmente con el sistema de redistribución poblacional y redireccionamiento de la agricultura hacia la minería realizada por el virrey Francisco de Toledo entre 1569 y 1581.
Como es sabido, la mita incaica era un tributo en tiempo de servicio que formaba parte de la reciprocidad establecida entre el Estado y las comunidades en tiempos anteriores a la conquista. El virrey Toledo, en contraste, la utilizó como un sistema de trabajo forzado en las minas sin mayor retribución estatal. La mita incaica era, además, principalmente agrícola y consideraba que para la mayor productividad de alimentos debía respetarse lo que el antropólogo John Murra bautizó como el control de los pisos ecológicos de producción, lo que tiene mucho sentido dada la geografía vertical del territorio andino. Por eso la inexistencia de grandes ciudades en ese territorio, por la necesidad de tener a la población proporcionalmente distribuida a fin de potenciar la mayor productividad de alimentos. Sin embargo, para lograr la máxima eficiencia en el trabajo de las minas, el virrey Toledo reorganizó a la población en reducciones o poblados. De este modo, podía controlar mejor el sistema del tributo por la facilidad de contabilizar a los habitantes en un espacio más concentrado. Tal redistribución poblacional, que hoy llamaríamos simplemente una necropolítica, causó el abandono de los campos de cultivo, por lo que los alimentos empezaron a escasear. A esto habría que sumar que la actividad minera dejaba miles de hombres enfermos o muertos a los pocos años de servicio por la ingestión de gases letales y que las enfermedades como la viruela y el sarampión causaron verdaderos estragos. Esta debacle poblacional fue común en todo el continente americano, pero en el caso andino alcanza niveles verdaderamente dramáticos. Se han registrado, por ejemplo, las epidemias de 1525, 1546, 1558 y 1585, que redujeron una población aproximada de 10 millones de habitantes a la llegada de Pizarro, en 1532, a solo 1.300.000 en 1570 y 700.000 personas en 1620, según el historiador Peter Claren. Es decir, en un siglo de conquista desapareció el 93% de la población andina. Garcilaso no era ajeno a esta problemática, hasta el punto de que llega a expresar «y todo está perdido», en un tono que no tiene nada que envidiarle al tremendismo de un Guamán Poma de Ayala, que constantemente expresa en su nueva Crónica y Buen Gobierno, firmada en los mismos años en que aparecían los comentarios reales, que el mundo está al revés y que el nuevo orden colonial era para los indígenas un verdadero pachacuti o caos cósmico. Pero más allá de la dolorosa realidad histórica, una de las lecciones que pueden extraerse de los comentarios reales es el dar cuenta de una relación particular que tenían la población indígena y su estado incaico con lo que nosotros entendemos como naturaleza. Si bien esta relación está basada en una religiosidad animista, con su respeto a los apus como divinidades tutelares de las grandes montañas y sus fuentes de agua, y los kamak o focos de energía vital, generalmente representados en las estrellas o las constelaciones, el efecto de preservación, tanto humana como natural, es alentador. Se trataba de establecer una relación de sujeto a sujeto con el mundo natural, no de sujeto a objeto, como plantea la racionalidad occidental moderna. Este poder ser en el mundo, sin necesidad de poder poseer, parece plantear en la visión garcilasiana una ética que genera a su vez una relación particular entre el Estado y sus súbditos. Por eso la alusión al Inca emperador como Huac Chacuyac o amador de pobres, adaptando así y dando nuevo significado al principio de la filosofía Christi y los planteamientos neoescolásticos defendidos por un sector de la orden jesuita que Garcilaso frecuentaba en sus años cordobeses. El fundamento de la filosofía Christi consistía en que un rey debía ante todo seguir el ejemplo de Cristo y practicar la caridad y el bien con todos sus súbditos, particularmente los más vulnerables, pues su misión verdadera, la única por la que adquiría legitimidad y soberanía real, era construir el reino de los cielos en la tierra. La minería exacerbada y sus efectos devastadores escapaba, pues, del concepto de bien común, que debía ser el propósito y sentido fundamental de todo buen gobierno. Y sin ser neoescolástico, lo dice también Pedro de Cieza de León, que en su Crónica del Perú declara, por ejemplo, que, cito, verdaderamente pocas naciones hubo en el mundo, a mi ver, que tuvieron mejor gobierno que los incas. Hasta ahí Cieza. Con estas coordenadas en mente, echemos una mirada a lo que ocurre en el Perú del siglo XX y XXI en relación con la minería.
Por ejemplo, hace poco más de un siglo, en 1913, las minas de todo el país empleaban a 19.500 operarios, en su gran mayoría de origen campesino. Hoy, ya en el siglo XXI, hay por lo menos 220.000 obreros dedicados a la actividad extractiva, de los cuales poco más de 65.000 figuran en planillas. El resto está contratado por cerca de 100 services distribuidas a nivel nacional o trabajan simplemente en el mercado informal. En otras palabras, la actividad minera ha crecido en más del 1000% en un siglo, pero la explotación de los obreros sigue siendo la misma, contribuyendo además a las enfermedades, el subempleo y la economía informal ya mencionada. Y esto sin contar la creciente minería de otros tipos que también emplea a decenas de miles de obreros y contribuye a la depredación y contaminación del medio ambiente, sin mencionar los males relacionados como el narcotráfico, la prostitución infantil y muchos más. Una de las minas más grandes del país, la Cerro de Pasco Copper Corporation, tenía ya hacia 1915, según los historiadores Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, un éxito aplastante, cito, pero un éxito unilateral, del lado de la empresa solamente, obtenido a través de la sobreexplotación del trabajo minero y de la destrucción ecológica de una vasta región agropecuaria. Hasta ahí los historiadores. No solo eso, según añaden estos dos estudiosos, pues los humos venenosos de la fundición afectaban extensas áreas de tierras agrícolas y ganaderas. La extensión total afectada por los humos fue de 700.000 hectáreas. Esto, como decía, recién a principios del siglo XX. Las proporciones son hoy muchísimo más altas. Debido a la contaminación del agua y del medio ambiente en general, en Cerro de Pasco, para seguir con el mismo ejemplo, no solo los mineros sufren de problemas de salud, sino también la población aledaña. Como señala Fidel Torres desde una visión abarcadora de la actividad minera, cito, el efecto ambiental de la industria minera produce contaminantes potenciales que afectan el agua y el aire. En el medio natural, los excesos pueden generarse por drenajes de agua de minas, de desmontes o de relaves mineros. Algunos metales, como cadmio y mercurio, y metaloides como antimonio o arsénico, los cuales son muy comunes en pequeñas cantidades, en depósitos metálicos son altamente tóxicos, particularmente en forma soluble, la cual puede ser absorbida por los organismos vivos. Hasta ahí la cita. Según distintos estudios, los niveles de polución en Cerro de Pasco llegan a cifras extremadamente peligrosas, figurando hoy la ciudad en el nada honroso listado de las 10 urbes más contaminadas del mundo, lo que explica la presencia abrumadora de metales pesados en la sangre de más del 90% de la población local. Asimismo, en la Amazonía, solo en los últimos 4 años, del 2012 al 2016, la minería aurífera del sur del Perú ha deforestado unas 12.500 hectáreas de bosques, lo cual es más o menos equivalente a unos 17.125 campos de fútbol, según indica un reporte del proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, iniciativa de la Amazon Conservation Association y de la ONG Conservación Amazónica. Los principales focos de deforestación, según mapas satelitales, se encuentran en la región de Madre de Dios, la más golpeada por la minería ilegal. Entre las zonas afectadas destacan la Reserva Comunal Amaracaeri y la Reserva Nacional Tambopata, además de sus zonas de amortiguamiento. Según la Asociación de Monitoreo de la Amazonía Andina, anteriores estudios en la misma zona documentaron la deforestación de más de 50.000 hectáreas por minería aurífera hasta septiembre del 2012. Ahora, con este nuevo registro, el área deforestada es de 62.500 hectáreas, equivalentes a 85.615 campos de fútbol. Además de Madre de Dios, otras regiones seriamente afectadas son Cusco y Puno. Asimismo, los efectos de la explotación aurífera han sido graves en la región de Cajamarca, donde grandes empresas mineras como Yanacocha han contaminado las cabeceras de lagos y lagunas, afectando a los animales y a los pobladores locales. Esta región sigue en pie de lucha por detener el avance de nuevos proyectos de explotación minera, ya que los daños producidos hasta hoy son cuantiosos para la población local. Este devastador panorama surge, como señala el antropólogo Luis Millones, con el cambio de valores que supuso la mita colonial. Nos dice Millones que, cito, la percepción de la riqueza ligada a la posesión de oro y plata llega con la conquista.
Descubrir y excavar las entrañas de la tierra se convierte en una práctica obsesiva de la que los indios son la mano de obra sacrificada. Fin de cita. En ese sentido, habría que añadir también que queda sacrificado el medio ambiente, sobre todo en el periodo republicano, en que el crecimiento exacerbado de la actividad minera no solo prolonga la condición del Perú como país exportador de materias primas y por lo tanto sujeto a las fluctuaciones del mercado internacional, sino que lo hace partícipe de la escalada mundial de consumo de combustibles fósiles, contribuyendo así al aumento alarmante de las emisiones de dióxido de carbono y el consiguiente efecto invernadero que nos amenaza. En su libro Learning to Die in the Anthropocene, Reflections on the End of a Civilization, o Aprendiendo a morir en el Antropoceno, reflexiones sobre el fin de la civilización, Roy Scranton examina la seriedad de la crisis climática y apela a la imaginación humanística que podría ayudarnos a enfrentar el sombrío futuro que nos espera. El mundo cada vez más caliente, más húmedo, más caótico en el que vivimos, es decir, el mundo del Antropoceno, requiere de una nueva visión radical y de una reconfiguración de la misma vida humana. Roy Scranton propone una vuelta a la filosofía y hasta a la sabiduría zen para explorar lo que significa ser humano en un mundo tan rápidamente cambiante. Según Scranton, para sobrevivir debemos primero aceptar nuestra mortalidad, pero no solo como individuos, sino como civilización, y reinventar todos los esquemas que sostienen el orden político y económico imperante, a fin de subvertirlo. Solo entonces se podría paliar en algo la inevitable crisis climática que se nos avecina en pocas décadas. Aunque suene muy idealista y alarmista, tal postura va ganando cada vez más adeptos y ha obligado a repensar el sentido mismo de las humanidades en un mundo dominado por la tecnocracia y la pérdida del sentido de la vida en sociedad. Desde América Latina se ha venido desarrollando en los últimos lustros el llamado giro decolonial, que plantea una revalorización de las categorías de pensamiento y prácticas sociales indígenas. Si bien sus principales exponentes, como Walter Miñolo, Santiago Castro Gómez y Ramón Grossfogel, no le han prestado mayor atención al Inca Garcilaso, no me cabe la menor duda de que nuevas lecturas del Inca, basadas en su saber ambiental y su visión de la minería y de las relaciones entre sociedad y Estado, podrían contribuir notablemente a una reconceptualización del mundo indígena y de nuestras formas de organización social el día de hoy. Visto desde el siglo XXI, el Inca Garcilaso resulta tremendamente contemporáneo. Es por eso importante superar las lecturas estrictamente literarias del Inca y aprovechar el legado humanista y ambientalista que sus textos guardan. Añadamos a eso la pertinencia de su ejemplo como sujeto migrante, al tener que trasladarse entre idiomas, de su quechua materno a su castellano paterno, siempre en doble vía, y ya en su edad madura, entre espacios y culturas muy distintas, tratando de encontrar sentido y validez a la episteme de cada una de ellas, en un mundo que también se encontraba en plena transformación y al que trató de dar sentido. En esa búsqueda interdisciplinaria y en el afán de renovación de nuestro propio papel como humanistas en una sociedad cada vez más deshumanizada y autodestructiva, es que congresos como el presente y las reflexiones de largo alcance que pueden extraerse de la obra del Inca Garcilaso adquieren su mejor trascendencia. El Inca vuelve a indicarnos las pautas para una convivencia intercultural y a la vez interambiental y sostiene, de este modo, nuestra propia labor como investigadores y estudiosos de la modernidad temprana. A subrayar ese importantísimo legado, pues, están destinadas estas palabras. Muchas gracias. A continuación, tenemos el comentario de Alonso Ruiz Rosas, quien es un escritor muy destacado, perteneciente a la generación del 80. También ha ejercido el periodismo en diversos medios nacionales y extranjeros. Fundó y dirigió el Centro Cultural de la Universidad de San Agustín. Asimismo, se ha desempeñado como asesor de política cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Hoy dirige el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega de dicho ministerio. Está considerado como uno de los difusores más constantes de la obra del Inca Garcilaso, tanto a ámbito nacional como internacional. Escuchémoslo.
Participo con mucho gusto en este homenaje que la Municipalidad del Cusco le rinde al Inca Garcilaso de la Vega. Agradezco en particular la cordial invitación de su alcalde, mi querido y admirado amigo Ricardo Valderrama. Lo hago no como uno de los muy respetables académicos que han estudiado al Inca, sino solo como un viejo lector que alentó la primera edición peruana de sus obras completas, hechas por el recordado historiador y amigo Carlos Araníbar y publicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me honra también haber sido, con la ilustre garcilasista Carmen Bernán, curador de una muestra itinerante que llevó por título El Inca Garcilaso y el nacimiento de la cultura mestiza de América. Creo que en ese título está cifrada la trascendencia del Inca Garcilaso en asumir su condición de mestizo y proclamarla a voz en cuello. O como dijo el mismo Inca, a los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. El Inca Garcilaso encarna, pues, literalmente, el mestizaje de las sangres sobre el que se funda también el Perú moderno. Más allá de los terribles dramas y desgarramientos de la historia, no olvidemos que nuestra patria es, como dijo José María Arguedas, un país de todas las sangres, muchas de ellas fusionadas. Solo Francisco Pizarro, bueno es recordarlo, tuvo 4 hijos mestizos con 2 princesas incas. Pero Garcilaso no solo encarna ese primer mestizaje de las sangres sobre el cual se fundarán también, sin duda, muchas injusticias y que servirá como pretexto para perpetuar muchos abusos. El Inca Garcilaso representa sobre todo la conciencia visionaria que entiende el mestizaje como un proceso cultural abierto. Al iniciar su obra mayor, Los Comentarios Reales, el Inca nos recuerda que solo hay un mundo y ello nos invita a pensar que también solo hay una humanidad, aunque el mundo esté dividido en zonas y la humanidad en pueblos y culturas de muy diversas expresiones. Creo que para apreciar cabalmente al Inca Garcilaso debemos tener a la mano el conjunto de su obra. El Inca empieza su producción traduciendo del italiano los diálogos de amor del pensador judío neoplatónico León Hebreo, que se ocupan, en síntesis, de lo que podemos considerar la universalidad del amor intelectual. Son precisamente diálogos, no monólogos, y en ese carácter dialogante insertará el Inca su esfuerzo por entender su experiencia personal en un cruce de caminos históricos y de exponerla al mundo y legarla a la posteridad. Esa experiencia es el dramático momento de la conquista del Tahuantinsuyo por el Imperio Español y su conversión en el más importante virreinato español de América del Sur. Garcilaso nace en el Cusco en 1539, solo 7 años después de los trágicos sucesos de Cajamarca, y muere en Córdoba en 1616, en pleno apogeo del Imperio Español, cuando el virreinato del Perú alcanzaba también su mayor extensión. Vive en nuestra patria solo 21 años, luego viaja a España y de allí, tras muchas aventuras y tribulaciones, emprende en la madurez una obra mayor que lo convierte en el primer clásico de las letras americanas. ¿De qué se ocupa el Inca? ¿Qué pretende decirnos con su obra? Después de la traducción de León Hebreo y apoyándose en el relato de un sobreviviente, relata la historia de la conquista de la Florida en el norte de México, donde pule y afina sus armas literarias. Luego, en Los Comentarios Reales, ofrece la más hermosa e idealizada versión de la historia y la cultura inca, última y más refinada e integradora expresión de lo que podemos llamar la civilización andina. Y, por último, en la segunda parte de este mismo ciclo, narra la historia de la conquista y reivindica el rol que le tocó cumplir en ella a su padre. Mucho se ha escrito
y se seguirá escribiendo y analizando sobre el significado de su obra porque tiene la consistencia y la complejidad de un clásico surgido en una encrucijada histórica. Cada generación lo volverá a leer con renovados ojos y perspectivas. Pero ahora que estamos a puertas de conmemorar el bicentenario de nuestro nacimiento como república, creo que el Inca Garcilaso nos ofrece sobre todo una lección de búsqueda integradora. Y esa lección, con todas las limitaciones del momento histórico en que fue formulada, sigue vigente. Esa lección tiene dos grandes puntos que no debemos olvidar. El primero, el de la reivindicación de lo ancestral, del mundo inca que hereda de su madre y cuyos logros y grandezas describe con amorosa memoria filial. Y el segundo, el aporte irreversible de la llamada civilización occidental, de su complejidad cultural en nuestra historia, en la constitución de lo que somos ahora. No es una historia feliz, desde luego, y como lo son casi todas las historias, porque está llena de dramas e injusticias, pero es un proceso indetenible, cargado también de nuevas riquezas y poderosas expresiones. Ahora sabemos que somos sociedades plurales, heterogéneas, donde conviven diversas manifestaciones culturales que debemos apreciar, respetar y en lo posible conservar. Pero sabemos también que somos sociedades confluentes, donde las culturas de las sociedades y de los individuos viven en un incesante proceso de asimilación, diálogo, mezcla y fusión con otras culturas. El Perú y el mundo de hoy son indudablemente mucho más mestizos de lo que lo fueron cuando el Inca dijo que era mestizo y que se honraba con serlo. Y estoy seguro que el mundo del futuro será aún más mestizo y ojalá más justo. El Inca será entonces reivindicado como el gran visionario de ese indetenible proceso. Parodiando al noble párroco de Azángaro, podemos decir que su gloria no crecerá como la sombra cuando el sol declina, sino como la luz del sol cuando amanece. Muchas gracias. Continuando con esta actividad, ahora tenemos el comentario de Julio Gutiérrez Samanez. Julio Gutiérrez Samanez es un artista plástico, ingeniero, ensayista y gestor cultural. Cusqueño de nacimiento, desempeñó varias veces el cargo de presidente del Instituto Americano de Arte de Cusco, donde mostró dinamismo en esa gestión. También es egresado de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Fue merecedor de premios en la especialidad de artesanía, tanto a nivel nacional como internacional. En su calidad de intelectual, es un apasionado garcilasista, de cuya obra ha disertado en más de una conferencia en el Instituto Americano de Arte. Escuchemos su comentario. Buenas tardes, soy Julio Antonio Gutiérrez Samanez y estoy participando en esta bella actividad de homenaje a nuestro Inca Garcilaso de la Vega, el gran historiador cusqueño. Y agradezco a la municipalidad por darme la oportunidad de iniciar estas actividades culturales de modo virtual, ya que por la situación del coronavirus se han clausurado prácticamente todas las actividades. Entonces, me parece una gran iniciativa que mediante este programa Quédate en casa y conéctate con la cultura, podamos seguir llevando cultura a nuestra tierra a través de la gerencia de cultura de la Municipalidad Provincial del Cusco. La actualidad de Garcilaso, el cambio climático, el COVID-19 y el paso al cambio de una civilización. Como vimos en el video presentado, estamos viviendo en el antropoceno,
la edad del hombre, una especie que está dejando su huella letal en la propia naturaleza, al afectar irreversiblemente el clima con el deterioro de las condiciones para la supervivencia de la vida. El capitalismo ha degradado la naturaleza sobreexplotándola y sobreexplotando a los pueblos sometidos a su sistema de explotación que busca sobre todo la acumulación del capital. Con esa lógica, el ser humano está inmerso en una loca carrera a su destrucción y a la destrucción de la propia biosfera. Ahora que con la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus, que viene cobrando miles de vidas, el sistema económico capitalista se ha visto obligado a colapsar junto con toda la vida económica mundial. En estas circunstancias, el investigador peruano José Antonio Mazzotti nos actualiza la obra del Inca Garcilaso de la Vega, poniendo de relieve sus agudas observaciones sobre el pasado incaico en su relación de, entre comillas, sujeto a sujeto con el mundo natural y en contraposición a la relación sujeto-objeto que trajo la conquista y el mundo occidental, subvirtiendo un orden natural del incario con la explotación esclavista del indígena hasta casi su total extinción en los obrajes, en las minas, utilizando el venenoso mercurio y sobre todo el maltrato corporal. Además, deforestando las selvas y dejando su huella de polución incluso en las capas de hielo de los polos, como se ha visto en el video. Garcilaso criticó esta minería destructiva y la deforestación en beneficio de la metrópoli española, que no era otra cosa que la acumulación originaria del capital en el análisis marxista para el inicio del capitalismo moderno, como si fuese poco el sufrimiento, sudor, sangre y muerte de millones de seres humanos esclavizados en América, Asia, África, Oceanía. Desde entonces, hace ya 5 siglos, la deforestación y desertificación de tierras, la monstruosa explotación minera y la polución están generando el calentamiento global, el deshielo, la irreversible extinción de especies biológicas y la contaminación de los océanos. En algún momento la especie humana equivocó gravemente de camino. Aquel, entre comillas, rey y amo de la creación occidental, el heredero de las civilizaciones greco-romana y judeo-cristiana, devino en tirano brutalizado y demente, dispuesto a usar armas de exterminio masivo, nucleares y biológicas, para defender el statu quo o la explotación humana y la destrucción. Garcilaso, hace 4 siglos, sutilmente rescata y exhibe los alcances de esa otra cultura colectivista alternativa de respeto y adaptación del ser humano a su entorno natural, de pactos morales y éticos con la naturaleza y entre los seres humanos y el Estado, con los componentes de reciprocidad y solidaridad colectivas como el AINI y la MITA, que la administración colonial del virrey Toledo destruyó y usó unilateralmente, solo en beneficio del Estado español explotador y monopólico. Ahora, en tiempos del COVID-19, en que, por obra del propio hombre, toda la civilización se encuentra hackeada, en que la soberbia humana de los grandes bloques de poder político, industrial y militar, la escandalosa industria de la guerra,
del saqueo, del narcotráfico, el terrorismo y la muerte, disfrazadas de falsa democracia y libertad o capitalismo salvaje, han quedado desenmascarados y derrotados junto con sus brutales armas de exterminio en desuso. Aquella otra civilización destruida, pero comentada, rescatada y descrita por el Inca Garcilaso, civilización que estuvo basada en otra axiología, en la abundancia y no en la escasez, en la liberación del hombre mediante el trabajo colectivo y no en la apropiación privada de él, ni en la esclavitud asalariada, sino en la distribución universal y equitativa de los recursos y bienes económicos entre todos sus miembros, no en la acumulación avara y demencial de los metales preciosos como medio de cambio, chantaje, usura o como fin último, acaparado por un minúsculo sector de multimillonarios y políticos poderosos, sino solo para uso ritual o cultural. Esa civilización arrasada, humillada y destruida resulta siendo ahora una tabla de salvación, un nuevo arca de Noé para toda la humanidad. La relectura de Garcilaso nos brinda un norte de esperanza futura en nuestra especie, en un cambio radical, cultural, moral, político y fundamentalmente económico, un cambio de civilización, para pasar desde una especie voraz, parásita, nefasta y suicida, a una especie realmente inteligente, solidaria, verdaderamente civilizada, libertaria, justiciera y espiritual, respetuosa de su propia naturaleza, capaz de llamarse con toda propiedad a sí misma Homo sapiens sapiens, hombre 2 veces sabio. Esta es la nueva dimensión del mensaje y la obra de nuestro Inca historiador. Muchas gracias. El tercer comentarista de esta disertación del doctor José Antonio Mazzotti es el que habla, Enrique Rosas Paradisino, también escritor y docente universitario. Tengo publicados una serie de libros, fundamentalmente en los géneros de narrativa, ensayo y poesía. Mi obra literaria ha tenido una amplia difusión, tanto a ámbito local como a ámbito internacional. Pero de esto seguramente darán testimonio los comentaristas críticos. Escuchen mi comentario sobre la conferencia del doctor José Antonio Mazzotti. El escritor y docente universitario José Antonio Mazzotti tuvo bien ofrecernos su conferencia titulada El Inca Garcilaso de la Vega y el calentamiento global, claves para una lectura contemporánea de comentarios reales de los incas. Así titula la conferencia. Disertación que me da pie para destacar desde mi propia perspectiva algunas cuestiones medulares de la obra y el pensamiento del ínclito mestizo peruano. En efecto, los comentarios reales continúan siendo un manantial para entender ciertos hechos y fenómenos de nuestro tiempo. Esto más allá de las repercusiones literarias que el libro tuvo luego de su publicación allá en el año de 1609. Uno de estos fenómenos es el calentamiento global, que hoy sufre nuestro planeta por efecto de la acción depredadora del hombre. Es, por cierto, interesante enfocar este hecho desde la crónica del Inca Garcilaso, como lo hace el profesor Mazzotti, esto es,
con mucha erudición, agudeza y experticia. Lo suyo es un recorrido bastante ilustrativo por los diversos tramos de la historia americana, para puntualizar y cuestionar el papel destructivo del medio ambiente por parte del colonizador europeo. Siempre ha sido, a la palabra de Garcilaso, José Antonio Mazzotti tiene el acierto de establecer un paralelo entre el concepto que los incas tenían de la minería y el concepto que tenían los españoles en su condición de ávidos buscadores de oro y plata y por lo mismo portadores de la cultura mercantilista de Occidente. Ciertamente los incas ya habían logrado un dominio avanzado en el uso de los metales, pero solo con un propósito ornamental. Incluso conocieron el mercurio y en consecuencia sabían de sus efectos mortales en el organismo del ser humano. Así nos recuerda el profesor Mazzotti. Por ello mismo, los incas jamás expondrían la vida y salud de sus súbditos en un hipotético manejo del mercurio en gran escala. Esto porque el inca era el monarca Runacuyaj, el queredor de la humanidad, idea que se deriva también en Huachacuyaj, que significa queredor y consolador de los pobres. Tal es la imagen que Garcilaso nos ha transmitido acerca de la personalidad de los gobernantes del Tahuantinsuyo. Siguiendo ese mismo razonamiento, el hombre, según la cosmovisión incaica, no era el dueño absoluto de la naturaleza, sino que únicamente constituía parte de la naturaleza. En consecuencia, tenía la obligación sine qua non de respetar y venerar a la naturaleza, es decir, tomar de ella solamente los frutos y bienes que necesitaba, nunca en exceso ni para fines ajenos al bienestar individual y colectivo. De ahí viene entonces el conocido respeto que dicha civilización tenía del medio ambiente. Esta cultura medioambientalista es trastocada en el siglo XVI con la conquista y la colonización europeas. Se establece enseguida el orden despótico, extractivista y depredador de la colonia. Es lo que Guamampoma llama el mundo al revés, y que se establece expandiendo enfermedades como la viruela y el sarampión con una secuela devastadora que amplifica el tráfico genocidio de América. En esa misma dirección, la gestión del virrey Francisco de Toledo, consistente en la formación de las llamadas reducciones, se concreta para un empleo más eficaz de la mano de obra indígena en el rubro de la actividad minera, medida que en el fondo es la instrumentalización de lo que el profesor Mazzotti llama necropolítica colonial, sin que importen los costos humanos ni la reducción demográfica en el virreinato del Perú. Siguiendo la lógica de Guamampoma, la colonia es, por tanto, un sistema instaurado contra el buen vivir de los andinos y para ello no hay remedio, salvo el ir a España y enterarle al rey de lo que pasa en su virreinato. Bien hace entonces el profesor Mazzotti en recuperar el legado humanista del Inca Garcilaso, por cuanto este legado tiene hoy plena vigencia si consideramos la situación medioambiental crítica de nuestro tiempo, esta vez extendida de manera apocalíptica a escala planetaria. Dice el expositor, abro cita, visto desde el siglo XXI, el Inca Garcilaso resulta tremendamente contemporáneo. Fin de cita. Y cómo no, si el actual modelo extractivista no es sino la continuación de la fiebre minera colonial,
pero ahora multiplicada de manera exponencial, con secuelas gravísimas que acentúan el calentamiento global y por tanto resulta atentatorio no solo contra la salud y la vida de los seres vivientes, sino incluso contra el futuro mismo de la humanidad y del planeta. Es pertinente destacar en esta disertación la mesurada presencia de citas y referencias a autores como Cristóbal de Molina, el chileno, John Murra, Luis Millones, Manuel Burga y Santiago Castro Gómez, entre otros. Cuestión que le confiere mayor rigor conceptual y firme solvencia académica a la investigación del profesor Mazzotti. Ahora bien, por otra parte, es válido manifestar que en la ciudad del Cusco, cuna del Inca Garcilaso la Vega, se realizan cada año en el mes de abril, mes de su aniversario, tanto de su natalicio como de su fallecimiento, se realizan, varias actividades en su homenaje, entre ellas la romería tradicional al templo donde está depositado parte de sus cenizas. Este año 2020 no ha podido concretarse la habitual serie de actividades de abril por esta muy difícil temporada que atravesamos debido a la pandemia que nos agobia. Sin embargo, al margen de cualquier contingencia, el Cusco, como el Perú en su totalidad, tiene en el Inca Garcilaso a su más egregia figura histórica y al mayor Amauta que dio amplio testimonio de lo que fue el Tahuantinsuyo. Ningún otro peruano aportó tanta luz para la formación de la identidad nacional. Como bien señala la académica Raquel Chang Rodríguez, abro cita, gracias al esfuerzo del Inca Garcilaso para armonizar en sus escritos mundos en pugna, perseverar en su empresa literaria en circunstancias adversas y aprovechar disímiles recursos para dar a entender la historia, es posible calar en el pasado americano, comprender mejor el presente y avisorar el futuro con esperanza. Fin de cita. De ahí que la conferencia del profesor Mazzotti es plausible y motivadora. Seguramente aleccionará a más de uno a pensar e interpretar otros temas similares a partir de la lectura del Inca Garcilaso, esto dada la riqueza temática y la vasta complejidad del discurso garcilasista. En ese propósito, nada mejor entonces que tener una perspectiva interdisciplinaria, como bien maneja el disertante. Y si a ello le agregamos lucidez, penetración y experiencia, estoy seguro que tendremos otros aportes singulares en esa línea de investigación que traza y consolida el profesor José Antonio Mazzotti. De esta manera, hemos cumplido con presentar esta primera actividad del Plan Municipal Arte y Cultura en Casa que desarrolla la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Provincial del Cusco. A través de esta plataforma continuaremos difundiendo el quehacer cultural para beneplácito del público en general. Les invitamos a estar atentos a las siguientes actividades por cuanto la cultura, incluso en tiempos adversos, no puede estar ausente de nuestras vidas. Muchas gracias por su atención. Thank you.